Dios les bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias. Leamos el libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Pueden sentarse, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Estamos agradecidos con el Señor por sus bondades, amén. Y bueno, todas las cosas, a veces hay cosas positivas y otras veces cosas negativas, amén. Esa es la vida de un cristiano. ¿Ve? Pero como Job dijo, no solo lo bueno vamos a recibir de Dios, sino las pruebas también. Así que creemos que todas las cosas tienen un propósito y suceden por algo. Amén. ¿Cuántos creen eso y están conscientes de que todas las cosas tienen un objetivo en la vida y de que no hay nada que Dios haga o que suceda por coincidencia, sino que Dios ve? La Biblia dice que los pasos de los justos son ordenados por Jehová. Entonces entendemos que nuestras vidas son ordenadas de cierta forma y Dios pone cosas delante de nosotros que tenemos que pasar. Así que le damos gracias al Señor por todo eso, amén. Y entonces espero que no se olviden, nuestra hermana Estela está ahorita hospitalizada. Si alguien puede hacer una visita, creo que estaba en el Eugenio Espejo, ¿es? Andrade Marín, puede ser, sí, en el Andrade Marín. HCAM es verdad, ¿no es cierto? HCAM, sí, en el Andrade Marín. Así que si alguien puede hacer una visita, pues sería bueno. Amén. Eso, hermano. Entonces, fíjese un poco aquí lo que estamos leyendo en Proverbios 4. ¿Ve? Y un poquito continuando con el pensamiento, ¿verdad? Del que hemos hablado estas últimas semanas. El domingo estaba hablando sobre la cosecha para el rapto es fuera de la Odisea. Y fue el domingo antepasado también, ¿ve? Pero a veces tengo escrituras y a veces no las usamos el domingo porque si no tomaríamos mucho tiempo. Entonces, queremos continuar con ese pensamiento. Y creo que para todos es algo bueno también, porque podemos mantenernos en ese pensamiento y se puede mejorar la idea de lo que estamos hablando, y llegar a conceptualizar, porque realmente son conceptos, ¿verdad? El Evangelio se trata de eso. ¿Sí me están siguiendo? Yo sé que cuando hablamos de conceptos suena como si fuera algo mental, pero no es mental. De todas maneras, uno va captando conceptos, no son solamente frases que tú lees y esta frase está bonita, pero la cosa es entender un concepto en la Biblia. ¿Me están siguiendo? Porque hay ahora, el profeta habló de eso, ¿me entienden? Y habló sobre concebir, porque es como, ustedes saben, como una mujer va a dar a luz, ella está concibiendo. ¿Sí me están siguiendo? Pero he tratado de mostrarles a través de los años que la concepción no solamente es una mujer dando a luz, sino que es una iglesia entendiendo cosas. ¿Sí me están siguiendo? Concebir no solo se usa para alumbramiento, se utiliza también para entender un concepto, concebir. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Así que eso es algo grande, poder llegar a entender el plan de Dios y tener la concepción correcta. Así que le damos gracias. Ahora, esto no es algo de estudio y ¿cómo se llama? Y intelecto, no se trata de eso. Aunque se puede comparar con eso, pero no es eso, es Dios revelando su palabra. Es la revelación de su palabra. Amén. Entonces, fíjese una cosa aquí, y por eso está escrito de esta forma. Por eso esta escritura
de qué se trata esta escritura. Yo la he tomado varias veces, a mí me gusta mucho esta escritura de Proverbios 4. No es la primera vez que la uso. ¿Ve? Y quería usar de título justo esa parte. ¿Ve? La senda de los justos es como la luz de la aurora. Amén. Antes de olvidarme, el viernes, bueno, ustedes deben saber que el primer viernes de cada mes tenemos reunión con los oficiales y esa es la razón que suspendemos los servicios. ¿Ve? El primer viernes de cada mes y el viernes es el primer viernes de abril, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ya vamos a ver si nos reunimos o no, pero este viernes entonces no habría servicio. ¿Sí? Entonces, ahora fíjese aquí en Proverbios 4, a mí me gusta mucho esta escritura, la he usado, porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿ve? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, lo que está tratando de mostrarte la escritura, Proverbios escrito por Salomón, ¿ve? Es como el camino de una persona, o sea, en el cristianismo, no te quedas siempre en el mismo lugar, sino que vas avanzando en cuanto a la luz que Dios te está dando, ¿ve? Hasta que el día es perfecto. Y eso quiere decir que ¿ve? Dios está lidiando contigo y va haciendo que tú vayas entendiendo mejor el Evangelio. ¿Me están siguiendo? Y además de eso también, o sea, vas entendiendo el Evangelio y vas conociendo a Dios. ¿Me entienden? Porque el profeta dijo cosas como, no, bueno, la Escritura dice, conocerlo a Él es vida. Y el profeta dijo, tú puedes conocer, eso es algo que debemos de entender, dice, tú puedes conocer perfectamente el mensaje que estamos tratando de enseñar, pero eso no te dará vida, dice. Dice, conocerlo a Él es vida. Amén. Entonces sí debe haber una diferencia, ¿no es cierto? De entender la parte de literatura y todo eso y de conocerlo a Él. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, aunque venimos y nos gusta mucho entrar en la explicación de la palabra y eso, porque eso es, bueno, es la forma en que Dios hace a cada persona, cada ministro es diferente. Pero ve, yo cuando el Señor me llamó al mensaje, había muchos que no entendía. Y para mí no debía ser así, yo quería entender más, ¿ve? Porque este mensaje es tremendo. Pero ve, porque Dios nos da el anhelo de nuestro corazón. ¿Me entienden? Y había muchas cosas que no entendía y cuando comencé, como bueno, yo nunca fui a una iglesia, sino que era mundano y fui y el Señor me llamó al mensaje. Yo empecé a leer y había cosas que no entendí y todo eso y tenía mucho interés, ¿ve? Pero aún con todo eso, hermano, ve, la parte importante es conocerlo a Él es vida. Conocerlo a Él es vida. Porque tú puedes conocer la parte del texto y esas cosas, pero nunca se te hará real sin conocer al que mandó a escribir esto, o sea, al autor de la Biblia. Amén. Ahora, nadie puede conocer a Dios fuera de la palabra. ¿Ve? Es como alguien dice, bueno, si conoces a Dios, la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Me entiende? Pero sí puede haber personas que conozcan la palabra y no conozcan a Dios. Es como un hombre, una vez el hermano Branham, usted sabe, un hombre iletrado, 5º grado de educación o 6º grado de educación, y no leía muy bien y todas esas cosas. Y de repente empezó a leer la Biblia y un hombre después del culto se le acercó y le dijo, usted no conoce bien su Biblia. ¿Ve? Y el hermano Branham le dice, sí, pero conozco bien al autor. Y de verdad prefiero conocer bien al autor, porque el autor me va a llevar a conocer correctamente la Biblia. Tienes un montón de gente que conoce la Biblia y la malinterpreta, la ponen mal, ponen el cuadro totalmente desfigurado. Pero el autor, él es el único revelador de la palabra de Dios. Hay un solo revelador divino de la palabra y eso es Dios mismo, porque Él es el autor. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿sí me están siguiendo? Entonces, ve, tú puedes hacer de la Biblia eso, una historia nada más. Pero cuando entiendes la aplicación, es donde está el poder para que puedas tener fe. ¿Cuánto me están siguiendo? Pero por eso tú te das cuenta cuando lees, puedes tomar muchos ejemplos, pero tú puedes tomar la vida de Abraham. Amén. Y tú ves a Abraham como una persona, él fue un patriarca y todas esas cosas. Y tú puedes verlo como una historia.
¿Y de qué te sirve a ti? Eso es algo que le pasó a él. Hace estás hablando de más de 4,000 años. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Me entienden? Y la gente lo ve como algo, como un histórico, cosas así. Pero cuando empiezas a entender la aplicación y empiezas a entender que vivimos en los días de Abraham, ¿me entienden? Y que tuvimos un hombre con el mismo nombre y que volvió a suceder las cosas, entonces ya no es una historia. Empiezas a entender por qué Dios escribió eso y que todo lo que fue escrito inclusive se vuelve a suceder. ¿Cuánto me están siguiendo? Por eso tú sabes, ¿ve? Dios envió a este hombre, o sea, Dios tenía un hombre que se llamaba Abraham, que le hizo salir de los caldeos. Hermano, que le dijo, ven, camina conmigo y sé perfecto. Y este hombre despreció todo lo que tenía ya, su familia y todo, tuvo que dejar lo más preciado para caminar con Dios. Y de Ur de los Caldeos terminó en un desierto, ¿me entienden? Pero ve, y tú te das cuenta cómo todo se desenvuelve en la quema de Sodoma y Gomorra y todo eso. Por eso sabemos a dónde vamos hoy día. ¿Cuántos me están siguiendo? Y luego tú sabes, cuando lees todo esto, hermano, cómo Sara y todo este problema con Abimelech y cómo se enamoró. Porque cómo se va a enamorar un rey que tiene un harén de mujeres. La poligamia era algo normal en esos días. Tenía un harén de mujeres y de repente se enamora de una mujer de 90 años. Entonces por eso el profeta empieza a mostrar, ahí pasó algo. Sara ya no era una anciana. Tuvo que haber habido un milagro ahí para que Sara traiga la promesa que Dios le dio. Y eso significa que Dios, porque ellos, o sea, Abraham y Sara tienen la parte del misterio del cambio corporal. Luego Elías tiene el misterio de la traslación, de salir de un punto y llegar a otro punto. Luego Enoc tiene otra parte, hermano, que es, ve, Enoc séptimo desde Adán. Y la posición que Enoc tiene en la genealogía, séptimo desde Adán. Y cada uno de ellos tiene una parte, hermano, para poder entender el rapto. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces tú te das cuenta, ve, entonces no son historias. Tú te das cuenta que todo eso sirve para ser aplicado en esta hora. Y esta es la hora donde Dios ha llevado a la iglesia, hermano, a entender la totalidad de estas cosas. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué, hermano? Porque debemos entender, nosotros no vivimos en la mitad del tiempo o en el comienzo del tiempo, nosotros estamos viviendo al final del tiempo. ¿Se acuerdan hace unas semanas cuando dice, en los días de la voz del séptimo ángel? Un poco antes dice, el tiempo no será más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Y cuando yo les mostré eso, hermano, cómo habla del tiempo y cómo el tiempo está para dejar de ser. ¿Me entienden? Y nosotros vivimos por el tiempo, todo está manejado por el tiempo. Somos seres de tiempo, tridimensionales, vivimos en 3 dimensiones. ¿Me entienden? Pero ahí habla perfectamente cómo el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Significa que el tiempo está llegando a su final. ¿Cuándo? Cuando viene ese séptimo ángel. ¿Cuántos creen eso? Y entonces tú ves desde que el séptimo ángel aparece, que es Dios envía al séptimo ángel entre la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, él sale en su ministerio. ¿Me están siguiendo? Ahora, así mismo está escrito. Leamos un poco, tal vez es bueno que lean algunas personas porque, o sea, hay todos, porque a veces... Pero ve, ¿cuál es la cosa? O sea, la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Significa que cuando empezamos no entendíamos lo que vamos entendiendo hoy. Y si no es así, entonces esta no es tu senda. Pero la senda de los justos es así. ¿Ve? Es como la aurora, que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Y si tu luz no ha aumentado, hermano, entonces esta no es la senda que está hablando de ti. ¿Ve? Pero ve, ¿me están siguiendo o no? Entonces, como edad, las cosas han ido avanzando. Lo que Lutero entendió, lo que Wesley entendió, lo que los pentecostales entendieron, y ahora lo que nosotros entendemos, ¿ve? Porque Dios ha ido avanzando. ¿Cuántos llegan a entender esa pequeña cosa? ¿Sabes cómo a la gente le encanta, hermano, el avance científico y cómo los avances científicos están haciendo que el hombre adquiera cosas cada vez más tremendas?
Pero cuando se trata de la iglesia y la palabra, la gente siempre piensa en algo histórico, algo cultural, algo tradicional, y no piensan, hermano, que Dios avanza. Igual que como la ciencia está avanzando, Dios también avanza. Y se quieren quedar siempre en el día anterior porque piensan que es algo tradicional. ¿Sí me están siguiendo? Y mientras el hombre está por llegar a un lugar, Jesús también está por llegar a un lugar. Y mientras el hombre está llegando a unos avances tan tremendos, Dios también está avanzando a tal punto que va a sacar a una iglesia. Y saben, el profeta dice, si somos nosotros o no, eso nada tiene que ver. Dios igual va a cumplir. O sea, así no seamos nosotros, Dios va a levantar a alguien con quien va a cumplir, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y dice, y así nosotros estemos incluidos o no, eso nada tiene que ver, la palabra de Dios igual se va a cumplir. ¿Me entienden? Porque esa es la cosa. O sea, mientras el mundo avanza, y esa es la cosa, Dios nos ha sacado de la idea eclesiástica. Bueno, algunos de ustedes, porque yo nunca estuve en la idea eclesiástica. ¿Ve? Algunos de nosotros no estuvimos en religión, éramos mundanos. Bueno, y Dios está sacando el mundo de nosotros, nos sacó del mundo, ahora está sacando el mundo de nosotros. Y otros sacarles de esas ideas eclesiásticas, porque tienes que entender que Dios está avanzando en su plan. ¿Cuántos creen eso? Y en esta edad tan corrupta, hermano, es un milagro que Dios tenga creyentes. Eso debemos entender. Esta es la edad más terrible y corrupta que existe. Y por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque, hermano, esta edad es perversa realmente. En todo sentido, todo se ha degradado, hermano. Una degradación de todo. Ustedes ven la gente de los años, hace unas semanas yo les decía, miren la gente de los años 40, los nacidos en los 40, los nacidos en los 30, los nacidos. La gente que pasa después de la Segunda Guerra Mundial es otra generación. ¿Sí me están siguiendo? Toda la gente que nació en los 50, que es después de la Segunda Guerra Mundial, sufrieron toda esta explosión. Pero eso dice la Biblia. El pozo del abismo se abrió, el infierno se vació justo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene fechas. Y tú ves, hermano, cuando empezó el hipismo y toda esta cosa, hermano, del rock y todas esas cosas, es justo en ese momento. Y las generaciones de allá para acá, hermano, han tenido que estar enfrentando ciertas situaciones en la cultura y todo eso ha ido cambiando hasta que vivimos donde estamos viviendo. Y yo sé, yo el otro día estaba hablando, yo les he dicho, hermano, tú escuchas la música. ¿Y por qué hablamos de la música? Porque la música es algo importante. Porque desde un principio Lucifer sabía el poder que había en todas esas cosas. Él sabe. Ustedes saben cuando tú lees Génesis 4, estas cosas no son bromas. Cuando tú lees Génesis 4 y ves cómo el profeta está trayendo toda esta revelación de Génesis 4, de la descendencia de Caín, y cómo trajeron cosas para entretener y en la música, porque ellos hicieron un dicho, hicieron música violenta. Lean la Biblia. Así es como comenzó todo y así va a terminar. Lean la Escritura. Claro, no lo ves porque no lo ves, pero cuando viene el profeta y te dice eso de ahí significa esto, entonces empiezas a ver que hemos vuelto a la misma cosa. ¿Me están siguiendo? Cuando lees todo eso, y yo les he dicho como en broma, pero no es broma, o sea, hoy día están premiando a gente como estos artistas de reggaetón y todo esto. ¿Reggaetón se llama? Creo que el peor que hay ahora es reggaetón, o no sé. Y están premiando a esta gente cuando los mismos artistas se quejan de que eso ya ni es arte. Pero ¿saben por qué los premian? Porque es una forma de degenerar a la sociedad. Y los mismos artistas que saben que eso no es arte, porque, hermano, con 3 teclas de piano componen una canción y ni siquiera tiene letra, repiten las mismas basuras. Ahora, no me digan que eso no va a dañar la mente de una persona. ¿Me entienden? ¿Y qué es esto? Es una degeneración. Imagínate una persona escuchando eso constantemente. Y los mismos artistas y otros artistas que componen cosas que tampoco son tan buenas, se quejan de estos. Te estás hablando que la cosa ya ha llegado a un punto, hermano, donde... Pero, ¿saben? La industria de la música
ni la industria del deporte, ni nada de eso, es algo real. Todo eso está comprado, está manipulado, está hecho justamente para tener a la gente atontada. Ellos saben qué presentar, cuándo presentar y muchas cosas que son solamente pantalla. ¿Sí me entienden? Entonces ellos lo hacen con esa razón, porque saben el efecto que está trayendo sobre la gente. Entonces tienes una juventud destruida y la juventud de hoy serán los padres de mañana, pero ellos mismos, su conciencia y todo eso está siendo destruida. ¿Por qué? Porque la música fue usada desde un principio para corromper. Ahora, por eso les digo, es la edad más corrupta de todas. Luego de eso, tú ves en el ámbito de iglesias, toda religión, hermano, en esta hora ha perdido la visión. Si tú quieres ver los bautistas, metodistas, pentecostales o a quien tú quieras ver, ellos perdieron totalmente la visión. Y ahora, ¿cuál es el objetivo? Es regresar y unirse con quien una vez salieron. ¿Ve? Y regresar a Roma, la Confederación Mundial de Iglesias. Toda esta gente que está predicando, no hay nadie diciendo la verdad. La Escritura dice, toda mesa está llena ¿de qué? De vómito. Isaías, toda mesa está llena de vómito hasta no haber lugar limpio. ¿Qué es una mesa? Un púlpito. ¿Ve? Esto es una mesa. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo? Sirviendo la palabra de Dios. Es una mesa. Y la Biblia dice, toda mesa está llena de vómito. ¿Me están siguiendo? Ahora, vómito, cuando vas justamente en la Odisea, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el profeta dice, esta generación vomitó a Dios de su boca, ahora Dios los vomita de su boca. Porque de la boca de Dios sale la palabra. Y al decir te vomitaré de mi boca significa no tendrás mi palabra. Eso es lo que quiere decir. Amén. Y tú te das cuenta la edad, por todo lado que quieras ver, ve, porque estamos viviendo justamente en medio de un infierno. Todo eso está probado, comprobado, hemos visto, lo hemos leído. Esto no es broma, esto es verdad. Y nosotros estamos expuestos a todo eso. ¿Me entienden? Porque cuando el profeta, yo les dije el domingo, creo que les volví a mostrar, cómo el hermano Branham, así como Pablo, visitó esas dimensiones. ¿Me entienden? El hermano Branham visitó la sexta y séptima dimensión. ¿Me entienden? A mí no me sorprende eso, ni es un tropiezo, porque Pablo lo hizo. Y si un ser humano lo hizo, ¿por qué Dios no puede enviar a otro día? Entonces dice, ¿en qué lugar se están poniendo? Eso fue en ese tiempo. ¿Acaso Dios cambia, hermano? Dios no cambia su forma de pensar. Y si Dios envió al primer mensajero más allá, hermano, a poder ver cosas que nadie ha visto y vio los cuerpos nuevos y vio todo eso, ¿por qué Dios no puede llevar a otro hoy día? Pero la gente es tradiciones y todas esas cosas y piensan que Dios no puede operar igual cuando Jesucristo es el mismo ayer, ahora y siempre. Él no puede cambiar, Él no puede cambiar. ¿Ve? Pero la única forma de tener la palabra en pureza hoy día y la palabra real es que Dios le dé las mismas experiencias que le dio a Pablo, a otro hombre en esta edad, para que ese hombre venga y nos cuente cómo es. ¿Cuántos creen eso? Hasta esta hora, hermano, no hubo ningún mensajero, ni reformador, ni hombre santo, ni nada que nos diga de dónde venimos y a dónde vamos y qué hay más allá de la cortina de tiempo. Nadie. ¿Cuántos creen eso? Pero fíjense cuando Pablo va y regresa y dice, vi cosas que son difíciles de explicar. Es Corintios 12 o 13, pero cuando él dice en Corintios 5, dice, ve, si este tabernáculo se deshace, tenemos un cuerpo no hecho de manos arriba en los cielos. Él está explicando cosas que nadie ha podido explicar. Por eso cuando vino el hermano Branham, Dios tenía que darle la misma experiencia para que pueda entender la Escritura. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Hermano, solo un hombre que haya viajado allá puede entender lo que Pablo dijo. Y entonces empezamos a entender la Escritura de una forma como debe ser. ¿Cuántos le dan gracias al Señor de tener estas cosas? Le damos gracias al Señor. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, fíjese una cosa aquí. Entendamos aquí en Apocalipsis 9. Leamos un poquito. Hoy es miércoles, así que vamos a tomar mucho tiempo, pero Apocalipsis capítulo 9. A ver, yo he mencionado esto así rápidamente aquí en la iglesia, pero leamos un poco. Tal vez es bueno. Apocalipsis 9, tú tienes dos ayes.
Esto es cosas que hemos mencionado. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ve? Ahora, si tú lees Isaías 14, dice, oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste? Cortado fuiste. Es la misma visión. Isaías ve a Lucifer caer, Isaías. Y aquí tú ves lo mismo, es Juan, viendo a Lucifer caer, porque es una estrella caída. Es una estrella caída. ¿Me están siguiendo? Porque en símbolo ninguna estrella puede tener una mano que sostenga una llave. Pero la llave es la ciencia, que va a abrir el pozo del abismo. ¿Me entiende? Ese pozo del abismo es el infierno. En otras palabras, a través de la ciencia se abrió un canal para que todas esas cosas influencien a la gente. Ahora, si yo les pregunto, por eso hemos hablado a través de los años y tratado de mostrarles que estas cosas no están ahí en el aire. Estas cosas tienen tiempo. Porque si tú me preguntas, yo te digo, esto sucedió justo en los años 40. Porque las guerras desarrollan tecnología. Toda guerra desarrolla tecnología. Inclusive ahorita cuando los rusos están entrando a Ucrania y usando todo su armamento, ¿sabes cuánta experiencia les está dando eso? ¿Tú crees que no están recopilando información de sus bombas y todo? A ver, funcionó esto, no funcionó esto, los drones y todas esas. ¿Tú crees que no están haciendo eso? Una guerra, hermano, levanta tanta experiencia, hermano. Y no solo eso, sino que desarrolla tecnología. Entonces, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Estos hombres se metieron en una carrera armamentística y muchas de las cosas que es hoy para uso civil vino de los avances científicos de la guerra. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, miren, en las guerras supieron una cosa. Hasta el día de hoy, las telecomunicaciones son más importantes que los mismos misiles. ¿Me están siguiendo? Pero el profeta dice, cuando él predica esto del mensaje de la paloma blanca y todo eso, de la paloma, escrito águila en color blanco, dice la paloma guiando a las águilas. Y toma todo este mensaje, porque toma esta historia de la Primera Guerra Mundial acerca de los alemanes y cómo la paloma mensajero y ponen el mensaje en la pata de la paloma y la sueltan y todo eso. Porque es una forma rudimentaria de enviar un mensaje. Pero él dice, cuando ese mensaje llegó, eso es lo que lo salvó. ¿Dice eso o no? Y él está mostrando en la forma espiritual cómo es, si Dios no puede transmitir su palabra a la iglesia, que eso se llama revelación, entonces la iglesia está perdida. Pero el mensaje viniendo de Dios a tu corazón es lo que te da la victoria. Porque él dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán en contra de ella. La revelación es lo que hace que podamos prevalecer. Pero revelación es comunicación de Dios hacia ti. Entonces, si tú lo tomas en estas áreas, las telecomunicaciones, o sea, el lograr comunicarse es lo que trae la victoria. Hasta el día de hoy es tan importante, hermanos. ¿Sí me están siguiendo? Por eso tú ves, este hombre, Elon Musk, con su cuestión del Starlink y todo eso, que él tiene esto del Internet, él es el que le da el servicio a los ucranianos para que a través de eso ellos puedan enviar información, entender las posiciones de los enemigos. Las comunicaciones son muy importantes. Lean las noticias. ¿Me entienden? Pero entonces, ¿qué se trata de esto? Ellos supieron, la Primera Guerra Mundial les dio mucha experiencia. Se prepararon para la segunda, porque recuerden, Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial son una guerra, partida en 3 partes. ¿Y saben que el profeta lo dice? Yo tengo libros, hermano, unos libros que hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ellos también lo dicen lo mismo, fue una sola guerra, partida. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, se prepararon para la segunda. Ellos saben que el que gana en tecnología, el que está en el avance más alto, es el que gana. No pueden dormirse. Tú sabes que los iraníes ahorita, Occidente quiere decir que, Trump quiere decir que ya vamos a parar la guerra. Les están dando duro, hermanos. Como dicen, es una guerra de desgaste. Y hasta el día de hoy ya va en semanas. Estás hablando de la primera potencia mundial y todavía no les doblegan. Así que eso de que Trump están ganando, eso es mentira.
¿Por qué? Porque esta gente, hermano, se preparó, porque ellos sabían que iban a ser atacados. Así que se prepararon. ¿Se acuerdan el otro día que les dije? Un dron, hermano, vale ni sé cuántos miles de dólares. Un misil norteamericano vale millones de dólares. Y no se diga un avión, estás hablando de 300, 400 millones. Y con unos 4 o 5 drones se pueden volar. Esa clase de guerras, hermano, es insostenible. Porque mientras unos gastan unos cuantos miles, los otros están gastando millones. Porque ellos ahora entienden hacia dónde va la guerra. Ahora todo es robotizado, ahora la guerra se trata de drones y todo eso. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo único que estoy diciendo es que el país que esté en avances es el que va a ganar. ¿Lo puedes ver eso espiritualmente? ¿Puedes ver que Dios está revelando su palabra y que la iglesia que tenga esa revelación es la que va a lograr? Es igual. Es Dios también trayendo todo esto a los hijos de Dios para que tengan el concepto correcto y puedan vencer la guerra también. Es exactamente igual. Entonces fíjese una cosa, Apocalipsis 9:1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Esto es Isaías 14, donde Isaías ve a Lucifer caer, hermano, y cómo quiere extender un reino aquí en la tierra. Tú que debilitabas las naciones, ¿se acuerdan? Entonces fíjese, hasta el versículo 11. El versículo 12 dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. ¿Cuántos están profetizados? 3 ayes. Amén. Y cuando tú te das cuenta cómo este pozo ha sido abierto, y esto sucedió con las 2 guerras, hermano. Y tú te das cuenta de todas estas cosas. Bueno, lo puedes leer en tu casa, pero habla de estas alacranes y todo esto, hermano, que vienen como a atormentar a la gente. Es un tormento. El hombre y todo lo que está sucediendo ahora en la tierra está totalmente degradado todo. Y nosotros estamos en medio de eso. ¿Me entienden? O sea, tienes que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ahorita, hermano, por eso siempre va a ser un milagro. La novia del Señor va a ser un milagro. Porque ser cristiano en esta edad, o sea, ir a una iglesia, cualquiera puede hacerlo. Hoy día hay megacentros de adoración, 15,000 personas. Y el hombre ahí del púlpito sabe que él no puede hablar ciertas cosas, porque si habla cosas, su iglesia queda vacía. Si es que él habla en contra del homosexualismo, el lesbianismo, que la Biblia lo condena, esa iglesia no se queda ni con el 10%. Y como lo que quieren es el dinero y la fama y todo eso, no lo van a hacer. Y a eso se ha reducido la iglesia en esta hora. Una adoración donde la gente va a levantar las manos, porque ellos saben, hermano, cómo llegar al espíritu del hombre, a las emociones. ¿Me entienden? Vivimos en un mundo tan avanzado científico, en todo lado. Me gusta mucho leer esas cosas, pero en cuanto a psicología y todo eso, el hombre ha llegado a tal punto que entiende cómo manipular. Entonces los ponen en una forma, hermano, emocional. ¿Ve? Y entonces empiezan a exigir dinero, hermano, y hay filas de gente, hermano. ¿Y quién va a dar más? Y se emocionan, hermano, y eso es lo que hacen. Por eso el profeta dijo, es del tiempo de los becerros de oro. Como Core, Datán y Abiram levantaron los becerros de oro. Estos son los que le sacaron a ustedes de Egipto. Son proyectos de becerros de oro. Esa es la edad que vivimos. Por eso, hermano, cuando uno ves el mundo, te estoy tratando de mostrar no solo en el ámbito de la música y toda esa cosa degenerada, los deportes y todo eso, pero la religión. Y por ahí comenzó todo. Ahí empezó a decaer todo y de ahí decayó todo y decae todo, porque ese es el origen del mal. ¿Sí me están siguiendo? Entonces fíjese, aquí en Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Hay 3 ayes en la escritura. Ahora, si tú empiezas a entender qué es cada uno de estos, ¿ve? Son guerras. Son guerras. Y entonces el segundo ay, dice el primer ay pasó, y aquí aún vienen 2 ayes. Dice el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de los 4 cuernos del altar que estaban delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Amén. Sabemos que es el Éufrates, el río, el nombre. El Éufrates era uno de los ríos que pasaba por Babilonia.
porque Éufrates es otro nombre para Babilonia. Y estos 4 ángeles estaban atados en el río, o sea, no podían pasar el río. ¿Me entienden? Pero la influencia del río, porque el río Éufrates, como les digo, es el río que pasaba por Babilonia. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos ángeles dice? Y luego el versículo 15 dice, fueron desatados los 4 ángeles que fueron desatados. Entonces, cuando el profeta viene, porque recuerden, son 2 guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial te empieza a hablar de Hitler, Mussolini, Franco, no es Franco, es Stalin y Roosevelt. Los 4 hombres que fueron los principales en la guerra, y estos ángeles que habla aquí, fueron estos mandatarios. La guerra se desató a través de estos hombres. ¿Me entienden? Y lo crean o no, porque la Segunda Guerra Mundial se trató de aniquilar al pueblo judío. ¿Qué era? Lucifer soltando su poder en contra de la simiente natural de Abraham. Pero el profeta identificó todo esto y dice, ¿me están siguiendo o no? Estas cosas las hemos hablado a través de los años. O sea, por la gracia de Dios podemos entender esto. El Apocalipsis es un libro para la novia, no es para nadie más. El Apocalipsis no lo va a entender nadie más. Solo la novia de Cristo podrá entender este libro. Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y es expresamente, es el único libro enviado de Dios hacia Juan. Porque, ¿qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Ese libro es el único libro que tiene como la firma personal de Jesús. Y es la revelación de Jesucristo. Cuando alguien entiende el Apocalipsis, empieza a entender los eventos de la segunda venida del Señor. Eso es todo, hermanos. ¿Cuánto me están siguiendo? Por eso tú ves, Apocalipsis, tienes 3 guerras mundiales, tienes la Confederación Mundial de Iglesias. Son eventos de hoy. No, antes, Lutero nunca se hubiera unido con los católicos, hermano. Los luteranos sí, pero no Lutero. Los metodistas los metodistas se unen con Roma, pero no Wesley. Y así cada uno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta edad, cuando yo les mostré en el 2020, antes de que salga lo del COVID, 2020, ¿se acuerdan o no? Yo les mandé ese video de este hombre en el Congo, hermano. Una iglesia de 20,000 miembros del mensaje. Porque en el Congo, el mensaje, la gente que cree el mensaje, es la segunda religión más grande después de la Iglesia Católica. Estás hablando que es gigante, que tiene mucha influencia. Pero eso no quiere decir que están viendo bien. Yo les mandé ese video de este hombre, de este ministro en el Congo. Iglesia de 3 pisos. ¿Cuántos se acuerdan del video? Y el hombre había invitado al obispo del Congo, hermano. Y se estaban, hermanos, ustedes saben, palmeando la espalda entre los dos, y el obispo decía que este es el sucesor de Branham. Dice, hemos leído los mensajes de Branham. Y se han leído los mensajes de Branham, hermano. Y de seguro los han leído. Quiere decir que esta gente ha leído los mensajes de Branham. ¿Y Branham cómo los condenó? A la Iglesia Católica. Porque Dios le mostró la revelación de la gran ramera. Y claro que los han leído tan bien leídos, hermano, que ahora todas estas influencias para poner a desprestigiar al mensaje salió de ellos. No, hermano. Bueno, solamente estoy conversando. Estamos yendo por donde Dios quiere que vayamos. ¿Me entienden? Pero miren una cosa, Apocalipsis 9, veamos, asentémonos un poco. No nos apasionemos, como quien dice. Apocalipsis 9 habla de 2 guerras mundiales. ¿Cuántos ven esto? Perdón, 3 guerras. Apocalipsis 9 son 2 guerras mundiales. La tercera está en Apocalipsis 11. ¿Sí? El Apocalipsis habla de una confederación mundial de iglesias. El Apocalipsis habla de la unión de protestantismo y catolicismo. El Apocalipsis habla de la unión de Roma y Norteamérica. ¿Dice o no dice eso? El Apocalipsis habla de que este hombre, el hombre del pecado, el hijo de perdición, termina siendo la bestia de Apocalipsis y llega a tener poder político, económico y religioso. ¿No dice eso todo el Apocalipsis? Por eso es la revelación de Jesucristo. Porque los eventos que te menciona el Apocalipsis. Ahora, eso es desde el punto de vista que estoy hablando. El Apocalipsis nos dice que viene un ángel, el 7º ángel,
Y el Apocalipsis no dice que es una persona, o sea, es una persona. Porque en dos ocasiones, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22, Juan quiere arrodillarse a este ángel. Y el ángel le dice, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Entonces, mientras el mundo está convulsionando con guerras y todo esto de la unión eclesiástica y todo eso, este ángel viene para alistar a una novia. Pequeños pueblos, hermano, que creen el mensaje de este ángel. Pero nadie entendió. Ese mensaje, ese ángel es clave desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22. Ese ángel le muestra a Juan todas las cosas. Ese ángel. ¿Y ese ángel no es una persona? ¿O es un ángel con alas? ¿O es un ser humano? Que es prometido que vendría, hermano, a revelarle estas cosas a la iglesia escogida por Dios. Entonces no solo ves eventos políticos, religiosos y esas cosas, ves un evento espiritual donde Dios envía un hombre, hermano. Ahora sabemos, con las mismas características de Pablo, que viene a revelarle a la iglesia, hermano, la palabra de Dios. ¿No dice todo eso el Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Y fíjese una cosa, Apocalipsis 9 tienes los dos ayes, ¿no es cierto? Ahora, si miren, vamos un poquito antes, Apocalipsis 7, vamos rápidamente. Ahora, yo estaba hablando sobre la aurora y el aumento de luz hasta que el día sea perfecto, pero es esto también, porque ve, Dios ha traído su palabra y nosotros debemos crecer en esa luz. ¿Me entiendes? Si tú vienes a la iglesia, hermano, y tú no entiendes nada y sigues siendo como un evangélico, o sea, te pasaste de una iglesia evangélica a una iglesia así como esta, o del catolicismo acá y sigues siendo el mismo ignorante, ¿a dónde llegaste? Pero si Dios está haciendo algo contigo, hermano, y te está ayudando a entender un poco mejor y estás captando más las cosas, porque tú no puedes llegar al lugar sino a donde puedes ver. No creas que, bueno, voy a la iglesia a hacer una tradición, 20 años de aquí en la iglesia y tú eres una persona tradicional. No es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando de que Dios nos instruya en su palabra. ¿Ve? Y a través de eso, ¿cómo puedes decir que tienes revelación y fe para vencer si no entiendes estas cosas? Si fe es revelación. Y luego el profeta dice, ¿de qué sirve saber qué debo vencer si no sé cómo vencer? Yo tengo que conocer al diablo con todas sus técnicas y tácticas y todo eso. Y yo debo entender eso. ¿Cuántos creen eso? Si el diablo me quiere reducir a ser un hombre formal de iglesia, hermano, y ¿cómo se llama? Y frío, formal y sin poder, como dijo el profeta. Porque es la forma que el diablo utiliza. Y quiere llegar a ser una persona que voy a la iglesia y no tengo expectativa de nada. Solamente estoy llegando a la iglesia y solo tengo fuerzas para llegar a la iglesia. Y no tengo expectativa. ¿Y de qué me sirve sentarme aquí? Yo estoy hablando para ustedes y para mí, para todos. Debo tener una expectativa. ¿El Señor viene o no viene? Si viene, yo tengo que tener una expectativa. Y yo sé, hermano, que si estoy esperando al Señor, sé que todo el infierno está en contra de mí. Porque el profeta dijo esto. Todo el infierno está en contra de esta verdad. Y la verdad no son folletos ni hojas, hermano. Esa no es la verdad. La verdad está en el corazón de personas. Cuando él dijo todo el infierno está en contra de esta verdad, tú tienes que entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué tengo tantas a veces batallas y golpes, hermano? Es porque el profeta dijo todo el infierno estará en contra de esta verdad. Y la verdad no está en papel, no es papel y tinta negra, es personas las que tienen la verdad. Pero tú te das cuenta, hermano, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Como todo un tiempo Juan el Bautista él era la luz. ¿Qué hicieron con Juan? ¿Y quiénes hicieron eso con Juan? Los religiosos mataron a Juan. Luego vino Jesús, no se quedaron tranquilos, también se deshicieron de ellos. ¿O no es así? Y luego cuando tú lees todo el libro de Hechos, es un libro muy tremendo para leer porque es los hechos, no son los hechos de los apóstoles, es los hechos del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo, hermano, energizó a la iglesia. No son los hechos de las personas, son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y tienes 4 viajes misioneros de Pablo. Pablo recién comienza en el capítulo 13 de Hechos.
el hermano empieza a mencionarse a Pablo en el sentido como un creyente, porque en Hechos 8 es cuando Pablo persigue a Esteban y todo eso. Pero él es un creyente y tú ves Felipe, Pedro más o menos capítulo 12, y en el 13 tienes Pablo, y del 13 al 26 es Pablo, y tienes ahí 4 viajes misioneros, y tú ves, hermano, como 5 o 6 persecuciones a la iglesia. El primero creo que capítulo 4 de Hechos, la primera persecución. Y Gamaliel intercediendo y diciendo, varones, dejen esto, porque si es que esto es de Dios, nos vamos a encontrar peleando en contra de Dios. Y si no es de Dios, se va a disolver. Y ese hombre, hermano, ese hombre no era parte de la novia, pero ese hombre va a tener vida eterna después de la segunda guerra, de la segunda resurrección con José de y Mateo y todas esas personas. ¿Sí me están siguiendo o no? Cuando tú lees el libro de Hechos y empiezas a entender, o sea, mataron a Juan, mataron a Jesús, y cuando vas al libro de Hechos tienes varias persecuciones, porque ese es el espíritu de la iglesia, persiguiendo a los creyentes siempre. Y eso no se ha terminado hasta el día de hoy. Así va a ser. Entonces estamos tranquilos, vienes a la iglesia, te sientas, pero sabes que hay una profecía, hermano, que si la verdad está en tu corazón, algún día esto se va a acabar. Es una profecía, no la puedes detener. Y nuestras pequeñas vidas que tenemos aquí en la tierra se van a acabar. Entonces tú tienes que estar siempre, porque no va a ser en ese momento voy a decidir. No, tú ya decidiste. Ahorita ya decidiste. Tu decisión está ahorita, solo que no la dejas ver. Cuando venga la presión es cuando se va a dejar ver realmente qué decisión tomaste. Pero la decisión ya está. Y si alguien no ha decidido, ve que Dios nos ayude. Yo también me pongo ahí. Que Dios nos ayude a tomar algo real en nuestro corazón. Entonces fíjense Apocalipsis 7. ¿Recuerdan estos 4 ángeles de Apocalipsis 9? Y así es el libro de Apocalipsis. No puedes 1, 2, 3, muchas veces te regresa atrás. Apocalipsis 10, hermano, y ciertas cosas están puestas en un lugar. ¿Por qué no es algo mental donde tú dices 1, 2, 3, 4? Así no es. Las piezas están puestas y solo Dios puede arreglar y poner el rompecabezas donde debe ser. Por eso Apocalipsis 7 te regresa nuevamente a esas 2 guerras. Y está antes. Apocalipsis 7.1 dice, después de esto había 4 ángeles. ¿Qué 4 ángeles? Los mismos de Apocalipsis 9. Estos que estaban junto al río Éufrates. El Éufrates, les dije, es Roma. Significa que estos 4 ángeles estaban influenciados por el espíritu romano. Ahora, recuerden una cosa. Roma no puede... Hermanos, Roma tiene sed de matar. Así como Caín mató a Abel. Así como los fariseos mataron a Jesús. Ese mismo espíritu está en Roma hoy día. Y la Biblia dice que toda la sangre de los mártires está encontrada en ella. No lo digo yo, la Biblia dice eso, que Roma, la Biblia Apocalipsis 17, dice que en Roma se encuentra la sangre de todos los mártires. Y se llama la Gran Ramera. Misterio Babilonia, la Gran Ramera, Río Éufrates, es los nombres para la misma persona. Estos 4 ángeles estaban atados al río, significa que tenían influencia de este río. Y que quien realmente, miren lo que pasó. Los fariseos no podían matar directamente a Jesús. ¿Me entienden? Porque ellos estaban bajo una cuestión de, ¿qué decían los 10 mandamientos? Uno de ellos decía, no matarás. Así que los fariseos no podían matar directamente a Jesús. Así que los fariseos se unieron con el gobierno. ¿Sí me están siguiendo? Se unieron con el gobierno para que el gobierno haga el trabajo sucio. Pero quien realmente lo rechazó, porque Pilato les dijo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? O sea, realmente, ¿cómo se llama eso cuando alguien mata? Ni siquiera el que mata tiene tanta sentencia como el que tiene él. ¿Cómo es, hermano? El autor intelectual es el culpable. El otro fue solamente una herramienta. El autor intelectual es Lucifer, utilizando a los fariseos. Y los fariseos, porque tenían que encontrar algo en contra de Jesús. Jesús no tenía nada en contra. Jesús era perfecto. Pero para que sea justo a los ojos de las personas y llevarlo a la muerte, tenían que encontrar algo. Así que trajeron falsos testigos y un montón de cosas, hermano. Pero recuerden cómo es. La iglesia, que eran los fariseos, se unen al gobierno para que el gobierno... Porque los fariseos no clavaron a Jesús. Fueron los soldados romanos.
¿Sí me están siguiendo? Aquí pasó lo mismo. Tienes a Stalin, tienes a Mussolini, tienes a Hitler y todos estos. Esto era la parte política. ¿Me entienden? Roma quería hacer el trabajo. Roma quería matar a los judíos. Porque la Biblia dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará ¿en dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero el templo de Dios está en Jerusalén. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque ellos saben, hermano, que Roma no es el origen de la iglesia. La iglesia no originó en Roma, la iglesia originó en Jerusalén. Ellos lo saben perfectamente, entonces necesitan recuperar Jerusalén. Y la profecía habla de eso. ¿Cuántos me están siguiendo? No se han perdido todavía. ¿Sí me están siguiendo? Entonces tú te das cuenta cómo los fariseos usaron al gobierno para hacer el trabajo. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué pasó con estos 4 ángeles? ¿Ve? Roma no podía matar por su máscara de cristianismo. Pero el espíritu de Roma pasó a los dictadores y ellos hicieron el trabajo. Mataron 6 millones de judíos. Exactamente igual. ¿Me están siguiendo? Entonces fíjense una cosa, Apocalipsis 7.1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre... Ahora, hermano, pero el profeta, entendiendo todo esto, dijo, eso es el año 1945, se termina la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos habían desaparecido, hermano. Sistemáticamente habían sido muertos en las cámaras de gases, avaliados, incinerados. La Biblia habla de eso. Apocalipsis 9 te muestra cómo iban a ser muertos. El profeta lo dice. Hay 3 cosas que habla en la Biblia. Apocalipsis 9 habla de la forma en que mataron a los judíos. Y el profeta dice algo en la fiesta de las trompetas, un mensaje que yo lo he leído y releído y releído y releído, porque es un mensaje que es para estudiar ese mensaje. El profeta ahí está enseñando, no es un mensaje evangelístico, es un mensaje de un maestro. El profeta, ese mensaje yo lo he leído, es uno de los mensajes que más he leído, la fiesta de las trompetas. El profeta empieza a poner todas las trompetas, empieza a hablar de las trompetas y empieza a dar puntos muy tremendos. Y uno de los puntos tremendos dice, y en la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos murieron. Y dice, y todos estos demonios que no podían salir, ¿ve? Salieron bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Por eso cuando vino la pandemia, ese mensaje me vino a la mente así. Y dije, todo esto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud es solamente un departamento de las Naciones Unidas. Eso es todo. Es un brazo. Es la parte médica de las Naciones Unidas. Yo sabía que esa cosa iba a ser fatal. Y como me vino el mensaje ese a la mente, esos espíritus, esos demonios están siendo auspiciados por las Naciones Unidas. Dijo lo mismo la OMS, porque Hitler mató a mucha gente a través del sistema sanitario. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, cuando tú ves esto, hermano, ve, cuando tú lees Apocalipsis 7.1 y que todos estos espíritus pasaron a través de ellos para que hagan el trabajo, hermano, el profeta dice algo en ese mensaje. Yo no vine pensando hablar esto, pero el profeta dice algo en este mensaje. Dice, y miren, yéndose en contra de la simiente natural de Abraham, 1945. Del 40 al 45, 6 millones de judíos muertos. Ahí es cuando sale la historia de Ana Frank y todas esas cosas que ustedes... ¿sí? 6 millones de judíos. Dice, y 20 años después en contra de la simiente espiritual de Abraham. Estás hablando del año 64-65. Porque la cosa ya no era en contra de la simiente natural. Ya se fueron contra los judíos. Ya no se van a ir contra los judíos. Más bien los judíos hoy día, miren lo que están haciendo los judíos. Esa gente está ungida con demonios, hermano. Matando a los palestinos y todo eso. ¿Sí me entienden? Pero 20 años después se vendrá en contra de la simiente espiritual de Abraham. Esa es la novia. Esa es la novia. Entonces él empezó a ver la Confederación Mundial de Iglesias en los años 64-65, la Confederación Mundial de Iglesias. ¿Cuándo fue la primera vez que un papa abandona Roma y se va a Jerusalén? Yo recién les dije eso. Mensaje Shalom. 63-64. A final de 63 este hombre abandona, es la primera vez que un monarca del Roma deja el lugar y se va a Jerusalén. ¿Me entiende?
hay un eclipse lunar en 6 fases porque la séptima es oscuridad total. No, hermano, eso no es coincidencia. O sea, Dios pone señales ahí para saber lo que está pasando aquí. La iglesia está llegando a una oscuridad total porque este hombre está saliendo. ¿Sí me están siguiendo? Viajes misioneros. Pero mientras el hombre, el mayor mensajero de 7 mensajeros, el hombre que más viajes misioneros hizo, fue el séptimo ángel. ¿Cuántos me están siguiendo? Ustedes saben, ¿sí me están siguiendo todavía o ya no? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí saben que bajo la sexta, ¿quién ha leído las edades de la iglesia? ¿Han leído las edades de la iglesia? ¿Han leído que bajo la sexta edad, en la sexta edad de la iglesia dice, he aquí pongo delante de vosotros una puerta abierta? ¿Qué es esa puerta abierta? Pablo lo dice, creo que es en Hechos 20. Se me abrió puerta. Puerta abierta significa avance misionero. Y la sexta y la séptima edad solo es una extensión de la sexta. Porque esa fuerza que Dios está dando, esa puerta abierta, se extiende hasta la séptima edad. Porque recuerden, Wesley y toda esa gente de esa edad es la que más obra misionera hizo de todas las edades. Solo Wesley recorría 6,000 kilómetros al año. Y tú dices, 6,000 kilómetros. Cualquiera hace 6,000 kilómetros hoy día en su carro. Sí, Wesley lo hacía a caballo. 6,000 kilómetros a caballo. ¿Sí me están siguiendo? ¿Pueden creer que el hermano Branham llegaba a hacer 200,000 kilómetros al año? Su carro al año ya no servía de nada. Bueno, estás hablando de Estados Unidos, es un país con dimensiones de continentes. Y para ir de un hermano de la costa oeste a la costa este, estás hablando de miles de kilómetros. ¿Sí me están siguiendo? Pero ¿sabes a cuántas iglesias visitó? Todos los estados y todo eso. Hermano, ¿cuánto me están siguiendo? O sea, lo que yo digo es, gracias Señor por dejarnos entender qué es la puerta abierta de la sexta edad. Te rascas la cabeza, nunca lo vas a entender a menos de que no te hubiera dicho. Y yo no lo sabría si no lo hubiera leído porque el profeta lo explicó. Y entonces empezamos a entender los detalles y cada cosa en la Biblia. A mí me gusta eso. Me parece la cosa más tremenda de poder entender la escritura en esta hora. Y ese esfuerzo misionero, ¿qué es lo que quiero decir? Mientras el hermano Branham estaba viajando, ahora sale este hombre, hermano. Este hombre, el Papa de 1963, se llamaba Joe Batista, que significa Juan Bautista. Perdón, Giovanni Battista, que significa Juan Bautista. Y escogió el nombre de Pablo. Y su número le tocó el 6, porque era Pablo VI. Porque ahí escogen el nombre y el número es el que te toque. Así como Benedicto XVI, creo. Y Francisco, creo que fue el primero, ¿o no? No había otro Francisco. ¿Sí me están entendiendo o no? Este hombre escoge el nombre de Pablo y le toca el 6. Qué mala suerte, hermano. Yo no quisiera que me toque eso, pero el hombre no se estaba dando cuenta. Hermano, estaba escogiendo el nombre del mensajero, el primer mensajero, cuando el verdadero Pablo estaba aquí en la tierra. Este era un fraude de eso. Y le toca el número 6, porque el 6 es el número de la bestia, 666. Y este hombre, su nombre natural es Giovanni Battista, que significa Juan Bautista, cuando el verdadero era Juan Bautista enviado hoy día. O sea, era el espíritu de Elías en un hombre. ¿Sí me están captando? Y este hombre sale pero lo único que puede hacer al salir es traer oscuridad. Porque el eclipse lunar, todo esto no es coincidencia, hermano. Pero ¿qué solo está mostrando la hora que estamos viviendo? Si allá estaba así, ¿qué les parece hoy día? ¿Cómo estaremos? ¿Qué cosas están tejiendo debajo de todo lo que está pasando? Mientras quieren tener a la gente, hermano, entretenida. ¿Han visto esto de Epstein y que los escándalos sexuales y todo eso? Esta gente no dejara salir eso si no quisieran. Porque ellos siguen en control de los medios de comunicación. Y sacan todo esto para que el mundo esté viendo eso. Y mientras tanto por detrás están rediseñando el mundo. ¿Cómo va a terminar el mundo? La Biblia dice, eucomenios, ¿ve? Un mundo ecuménico. Tiene que llegar a ser un solo mundo. ¿Cuánto me están siguiendo?
Entonces fíjese, Apocalipsis 7.1 dice, después de esto había 4 ángeles, los mismos de Apocalipsis 9. Empiezan los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En otras palabras, aquí es cuando Dios detuvo la guerra, porque eran 4 hombres involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Amén. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Solo hay un ángel que sale de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Solo hay un ángel que tiene el sello del vivo. Es Jesús. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ellos destruyeron la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a sus siervos los de nuestro Dios. Detuvieron la guerra porque tenía que haber un sellamiento. ¿Están leyendo? Literalmente dice eso. ¿Qué pasó cuando se detuvo la guerra? Se detuvo en 1945. ¿Quién salió en 1946? ¿Sí se dan cuenta cómo Dios envía el mensajero al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque aquí dice, tenemos que sellar en sus frentes. ¿Cómo viene el sello del Espíritu Santo? Por oír la verdad. Entonces sale un mensajero con la verdad para sellar gente antes de que el tercer ay estalle. Porque Dios tiene que sellar su gente y llevárselos. Inclusive los judíos, 144,000 tienen que ser sellados. Y ellos no van a terminar en Armagedón. Dios se los va a llevar con Moisés y Elías. Y luego viene Armagedón y destruye toda la tierra. Pero solo le estoy mostrando un pequeño ejemplo, hermano, de cómo el Apocalipsis está escrito tan exacto, hermano. Estos 4 ángeles que detienen la guerra, ¿ve? Y luego es enviado el 7º ángel para que traiga el sello de Dios. ¿Me creen o no? Yo les pregunto una cosa, ¿cómo recibieron en el libro de Hechos la gente el Espíritu Santo? Por la prédica de la palabra. Cuando Pedro predicó, fueron sellados con el Espíritu Santo. Eso es Hechos 10, casa de Cornelio. Cuando Pablo predicó, Hechos 19, a los de Efesos, escucharon la palabra, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Siempre es habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído previamente en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, siempre. ¿Me entiende? Y cuando el mensajero sale con la verdad, es para sellar a la gente, para que la gente reciba el Espíritu Santo. Porque el tercer ay viene pronto. ¿Les cuadra o no les cuadra? ¿Por qué dicen Malaquías? Leamos un poquito más, yo voy a cerrar aquí. Malaquías 4. Leamos un poquito Apocalipsis 9, vuelva a Apocalipsis 9 y luego nos vamos a... Ahora, no me desvíe de mi tema, porque, ve, la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento de luz. ¿Y nuestra luz ha aumentado o no? O sea, lo que estamos explicando ahorita, ¿ustedes creen que es que Dios nos ha dado luz para poder entender estas cosas? ¿Cuántos creen eso? Y entonces ¿tú entiendes por qué hay tantas batallas y todo en tu vida? Porque después de que fuiste iluminado, sostuviste gran combate. Cuando eres ignorante, o sea, eso significa, tinieblas significa ignorancia espiritual. Tinieblas en la Biblia siempre significa, por eso dice, ¿cómo dice? Y el impío tropieza en todo lado porque no puede ver, está en tinieblas. Jesús lo dijo en San Juan 12, también les mostré eso. Pero tinieblas, hermano, es ignorancia espiritual. Es ignorar la verdad de la palabra. Eso es tinieblas en la Biblia. Por eso te sorprendería cuánta gente asiste a la iglesia en la denominación y viven en tinieblas. Y a veces escuchas tú ves un drogadicto en la calle, hermano, y habla cosas que parecen idioteces y sabe más que el que va a la iglesia. Miren Apocalipsis 9. Tienes el primer ay, Apocalipsis 9, 12. Amén. Dice, el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes más. Apocalipsis 9, ¿no es cierto? Tienes el primer ay y el segundo ay. Apocalipsis 10, tienes el 7º ángel viniendo. Y Apocalipsis 11, tienes el tercer ay. Leemos Apocalipsis 11, 15. Siempre les menciono este versículo. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo
que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la gran trompeta, hermano, la séptima trompeta. Amén. Versículo 14, uno antes dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y luego te muestra el 15, que es la gran trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Significa que el tercer ay barre los sistemas del mundo para que el reino de Jesús pueda establecerse aquí en la tierra. Armagedón tiene ese objetivo. Barrer. ¿Cuántos creen en esto? Y te das cuenta cómo el sistema de la bestia, que es religión, política y economía, ¿o no es eso? Estás hablando que toda religión, toda iglesia denominacional es el caballo blanco. ¿Cómo fundó Lucifer su reino aquí? Religión falsa. Toda iglesia denominacional, bautistas, pentecostales, metodistas, catolicismo, todo eso es el reino de Lucifer, la parte religiosa. Luego la parte política. ¿Sí me están siguiendo? Las naciones con sus políticas y la Organización de Naciones Unidas y todo eso, dictando la política mundial y todo eso. Política. Y luego la economía. ¿Por qué? Porque son los 3 primeros sellos. Y el reino de Lucifer fue levantado a través de estas 3 cosas. Y a través de estas 3 cosas es el reino de Lucifer. Porque la Biblia dice que Lucifer será adorado en el tiempo final. ¿Sí? El Dios de esta edad perversa. El profeta lo predicó, el Dios de esta perversa. Pablo dijo: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Sí me están siguiendo? Y a través de eso ha fundado su reino. Dios va a barrer todo esto y limpiar con el tercer ay, lo barre para traer el reino de los cielos. El tercer ay es Dios. Yo les dije el otro día, Dios no tiene que, hermano, condenar a nadie ni va a destruir a nadie. Los mismos seres humanos se van a autodestruir. Amén. Entonces, fíjese una cosa. Apocalipsis 11 es el tercer ay. Entonces, una cosa, Apocalipsis 10 tienes entre el segundo ay y el tercer ay. Y así sucedió literalmente. El séptimo ángel vino entre la Segunda y Tercera Guerra Mundial. Está perfectamente puesto aún en la Biblia y en la historia cronológicamente hablando. Así es como, ¿no están de acuerdo con eso? ¿Lo pueden ver, hermanos? Dios lo envía entre el segundo y tercer ay. Y es ahí donde dice: detén los vientos porque tenemos que sellar a los 144,000. Dice: hermano, ese es el sellamiento de los 144,000. Claro, porque la novia es un misterio. Los judíos está visible fácilmente, pero la novia es un misterio que nadie lo va a entender, solo el que le está pasando. ¿Cuántos creen estas cosas? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, entre la Segunda Guerra y la Tercera Guerra, estamos llegando a la Tercera Guerra. ¿Sabes cuántas naciones están involucradas ahorita? Y esto algún día se inflama y ya estamos dentro de la Tercera Guerra Mundial. O sea, estamos ya dentro de. Solo tiene que ir creciendo y eso terminará ahí. O sea, eso es lo que dice la Escritura. Entre estas dos hay 2 grupos sellados: la novia y los 144,000 judíos. Esos son los sellados. Amén. Y tienes un misterio, el séptimo ángel viniendo con el mensaje para sellar. Y luego tienes a Moisés y Elías, Apocalipsis 11, porque es una edad de profetas. Es la edad de águilas, es la edad de los profetas. Hay un profeta para la iglesia gentil y hay 2 profetas para los 144,000. ¿Cuántos creen eso? Sí que le damos gracias al Señor por estas cosas. Poder entender esto. ¿Se acuerdan qué escritura íbamos a usar? Malaquías 4. Esas escrituras son las más leídas, creo. Por eso, cuando te habla de Elías al final del Antiguo Testamento, y es tan grande entender esto, porque, hermano, Elías, cuando hablas del libro de Malaquías, si tú estudias un poco, Malaquías es un profeta al final del Antiguo Testamento. Elías ya había venido, se había ido cientos de años antes, pero en Malaquías Dios lo vuelve a prometer. He aquí os envió a Elías, cuando Elías ya había sido enviado.
Ya sabemos todo eso, ¿verdad? Pero por eso te dice esto, hermano, Malaquías 4:1, miren. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Futuro, porque nunca ha sucedido esto. ¿Qué es eso? ¿Cuándo es el día ardiente como un horno? Esa es la tercera guerra mundial. Es a donde estamos yendo. Amén. Dice que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Cuando quemas algo, hermano, y lo único que queda es ya las cenizas. Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Y abrazar no es de abrazar así. De abrazar es de quemar. Cuando metes algo y lo quemas. Dice, en aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Entonces dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué profecía, hermano. El profeta dice, cuán contentos van a estar estos creyentes. Y el profeta hace un drama, hermano, de 2 becerros. Él un becerro flaco, hermano, y todo irqui. Y el otro becerro gordito porque está comido. Y el profeta empieza con todo este drama. Y dice que el becerro gordito está saltando y todo porque está sano y todo. Y el flaco irqui viéndole y le queda bien el fanático. Y él dice así. Porque dice, saltaréis como becerros de la manada. Estarán contentos, hermano. Está hablando de algo espiritual, una condición espiritual donde estás contento. ¿Sabes? Contento porque sabes que Dios te ha ayudado a llegar hasta ese lugar. Y no estás con miedo de que va a pasar esto y qué miedo. No, estás feliz porque dices, Señor, si tú me llamaste a esto y tú me alistaste, tú vas a hacer que la obra se concluya en mi vida. Yo no tengo miedo de que esto pase o de que todavía no estoy listo. Señor, cuando sea el día, yo estoy listo. Dios, tú lo prometiste, Señor. Puedo estar pasando por pruebas, por tentaciones y todas esas cosas. La gente a veces me pregunta, hermano, pero yo tengo estos problemas. Le digo, hermano, hasta que no se acabe esto, vamos a seguir siendo tentados y vamos a tener defectos. Todo eso va a estar en nosotros. Eso solo se va a ir hasta cuando este hombre se ha cambiado. Hasta mientras, tú tienes que tener unas riendas. ¿Ve? Y tienes que saber quién está dirigiendo tu vida. El jinete que está llevándote no sea el que no debe ser. ¿Entiendes? Porque el hombre es el que está en vosotros, es el mayor que está en el mundo. Y él tiene que tener las riendas de tu vida. Pero si no es así, porque somos personas frágiles. Y mientras estemos, ¿cuál es el problema? El cuerpo. ¿Cuál es la redención total? El ser disuelto este cuerpo y ser absorbido en eternidad. ¿Es este cuerpo el problema? Otra gente quiere venir a la iglesia y ser perfecto y no pasa nada. Así no es. Lo que tienes es fe perfecta para creer en Dios. Tú tienes tus defectos, errores, tu hermano también. Y sabes de eso y no le criticas, oras por él. Pero no eres perfecto. Lo que es perfecto es la fe. La fe es perfecta, la palabra es perfecta. ¿El mensaje es perfecto o no es perfecto? La fe es perfecta para creer que Dios prometió. Yo estaba escuchando un mensaje hoy, no dije, mi pensamiento se va por otro lado, yo dejé el mensaje, estaba escuchando un mensaje del hermano Brana, pero algo se me vino a la mente porque el profeta dice, y Dios descansó, porque Dios hizo todo perfecto, y Dios descansó. Y me puse a meditar, Dios descansó. Y Él descansó porque Él ya habló todo. Y cuando dijo que cada simiente dé según su género, Él sabía que Lucifer iba a venir atrás de Él. Porque en la parábola de Jesús, en Mateo 13, habla de los 2 sembradores. El que salió a sembrar la buena semilla y atrás del otro. Así que Dios desde un principio, ¿me están siguiendo o no? Si Jesús está dando la parábola en Mateo 13, Dios ya sabía eso desde un principio. Que cuando Él habló y dijo cada simiente según su género, Lucifer iba a venir atrás. Iba a traer este poder de deformación y iba a hibridar las cosas y mezclar las cosas. Pero Dios descansó. ¿Sabes por qué descansó? Porque aún sabiendo que Lucifer iba a trastornar todo, Él sabía que ya lo habló. Y cuando Él lo habla, tiene que suceder. Cada simiente iba a llegar a ser lo que Dios prometió. Aunque esté el mundo desfigurado, cada simiente va a llegar a ser lo que Dios prometió. Yo dije, Señor,
Ahí es donde mucha gente no ha entrado en esta hora. Porque en el libro de Hebreos dice, sigue caminando hasta entrar en el reposo. Porque muchos parecen no haber alcanzado el reposo. ¿Qué reposo? Donde tú sabes que si Dios dijo algo, se va a cumplir. Esto no tiene nada que ver con quién soy yo, quién eres tú, si te portas bien o mal. Dios va a cumplir su palabra. Y ahí está mi reposo en esta hora, hermano. ¿Cuántos creen eso? Malaquías 4. ¿Cuántos creen estas cosas? Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿ve? Versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Que ellos van a hollar a los malos y serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Moisés. Y aquí, he aquí, y esta es la profecía. Esta es la profecía. He aquí os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día grande de Jehová, grande y terrible? ¿No es cuando Dios está congregando a las naciones en Megido, en Armagedón? ¿Y dónde están todos los conflictos hoy día que están al borde de? Siempre son ahí. Si Dios no hace, todavía no deja que todo eso se encienda totalmente, es porque nosotros seguimos aquí. O sea, Dios todavía está lidiando conmigo, lidiando contigo, cambiando esto, de aquí, su pensamiento y estas cosas. Y yo te digo que eso va a estar hasta el final. ¿Cuánto han agradecidos con el Señor? Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor. Cada prueba y cada tentación es para aprender, hermanos. No dejes que tus problemas sean solo problemas, sea algo para aprender de los problemas, hermano. Pueden pasar nuestros hermanos. Vamos a alabar al Señor y vamos a orar. ¿Cuántos creen esto? Vamos a pedirle al Señor. Amado Dios,